Muy buenas tardes, jóvenes estudiantes, alumnos, exalumnos. Le habla su profesor Ramón Mendoza. Reciban todos un cordial y muy respetuoso saludo a la distancia, siempre en Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Jóvenes, todos me pueden encontrar allí en YouTube como el profe Ramón. Muy, pero muy fácil. Así es. O también en Facebook como José Ramón Mendoza Leal. Para hoy les traigo en el tema la solución de un problema de una lente convergente allí en óptica grado 11 a través de la guía número 177. Fácil, elemental. El problema dice así: un objeto de 10 centímetros, ese es tamaño del objeto TO, se coloca, observe, a 30 centímetros de una lente convergente, ese DO, distancia del objeto, de 60 centímetros de radio de curvatura. El foco es la mitad del radio, o sea, 30 centímetros. Se debe tomar positivo porque las lentes convergentes son positivas. Punto. Hallar gráfica y analíticamente la posición de la imagen DI, o sea, distancia imagen, y el tamaño de la imagen TI. Bueno, jóvenes, aquí están los datos del problema, muy elemental el tema. TO es tamaño del objeto 10, DO distancia del objeto 30, radio de curvatura 60, el foco es la mitad, 30 es positivo, ahorita vamos a ver por qué. D sub I, la posición o la distancia de la imagen, y TI, tamaño de la imagen. Aquí están las dos fórmulas que nos da Renato Descartes. Observe para espejos y lentes. Primera, 1 sobre D sub I, distancia imagen, más 1 sobre D sub O, distancia objeto, más 1 sobre F, distancia focal. La segunda, menos DI, distancia imagen, por TO, tamaño del objeto, igual a DO, que es distancia objeto, por tamaño de la imagen TI. Aquí hago un recorderis de los rayos notables que se usan para la construcción de imágenes allí en el dibujo lineal, en los espejos y lentes. Primero, rayo paralelo, le asigno el número 1, llega paralelo, observe, al eje principal y se refracta, en este caso porque estamos hablando de una lente, pero también se refleja de la misma manera pasando por el foco, o sea, 1'. De 1 debo buscar el recorrido a 1', y el contrario de 1' es 1''. El segundo rayo que debo tomar, rayo focal, lo llamé 2. Es aquel, observe, llegando, que pasando por el foco, de ahí viene el nombre, y se refracta o se refleja, repito, paralelamente al eje principal. De 2 va a 2' y el contrario de 2' es 2''. Si el corte de 1' con 2', entonces se me produce una imagen real. Eso quiere decir que se recoge en una pantalla, que es un dispositivo óptico. Pero si el corte se produce entre 1' y 2', entonces la imagen se ve directamente en la lente o en el espejo, depende del caso. Observe, en este caso estamos solucionando una lente convergente. Hay un tercer rayo que casi no se toma sino en casos necesarios. Por ejemplo, cuando el objeto se coloca precisamente en el foco, entonces se llama, en las lentes se llama rayo óptico, RO, y en los espejos se llama rayo central, o sea que pasa por el centro de curvatura. ¿Listo? O sea, muy fácil. Condiciones: D sub O, siempre, la distancia del objeto siempre es de tomar positivo. D sub I, positivo o negativo, puede ser. Si es positivo, nos habla de una imagen real que se recoge en la pantalla y que se formó con el corte 1' y 2'. Si D sub I sale con signo menos, es una imagen virtual, o si es una imagen virtual se debe tomar con signo menos, es aquella que se recoge, en la lente con el corte 1' y 2'.
el foco también puede ser positivo o negativo. Es positivo para espejos cóncavos o para lentes convergentes. Eso se le llama positivo. Y el foco es negativo para los espejos convexos y para las lentes divergentes. Observe, T sub I, también tamaño de la imagen puede ser positivo o negativo. Si es positivo es una imagen directa, o sea, sale por encima del eje principal. Y si es T sub I sale negativo es una imagen invertida. ¿Listo? Voy allí a solucionar la parte superior derecha, la parte, como se dice, más fácil, analíticamente, todo es fácil. 1 sobre D sub I más 1 sobre D sub O igual a 1 sobre F conocido D sub O, conocido F de espejo, 1 sobre D sub I, esta cantidad 1 sobre D sub O pasa al otro lado a restar, me queda 1 sobre D sub I igual a 1 sobre F menos, llega con menos, 1 sobre D sub O. Observe, acá voy a reemplazar, entonces 1 sobre D sub I es igual, el foco vale 30, entonces será 1 sobre 30 porque es positivo, menos 1 sobre 30. O sea que este problema en las lentes divergentes sí tiene solución. Observe, vamos a observar, entonces me queda 1 sobre D sub I igual a 1 sobre 30 menos 1 sobre 30, voy acá, 1 sobre D sub I. Aquí haciendo la resta de fraccionario, eso me da 0, despejo D sub I, el 0 viene acá, 1 sobre 0 igual a D sub I. Toda cantidad que tiende, que el denominador de 0 tiende a infinito, D sub I, entonces tiende a infinito. Si D sub I, ojo, tiende a infinito, entonces nos manda un mensaje matemático. Entonces la imagen no se forma en ningún momento, no se recoge ni en la pantalla ni en la lente. ¿Listo? Aquí está el porqué. Aquí está, esto me representa la lente convergente así. Observe el dibujo lineal. El lado positivo es, observe, la refracción porque coloqué el objeto al lado izquierdo. Observe, no tiene nada que ver si lo coloco acá. Entonces este sería el lado positivo. ¿Qué es refracción? Que los rayos refractados se desvían, o sea, pierden la línea recta, se desvían siempre el foco o siempre paralelo, en fin. Bueno, observe, voy a recordar los elementos de la lente convergente. Observe, un eje principal que contiene dos centros de curvatura, que contiene, ojo, observe, dos focos. Los centros de curvatura, como los focos están equidistantes y el punto O del medio, el punto óptico, observe. Entonces, si la imagen se recoge acá, es una imagen real. Si la imagen se recoge acá, es una imagen virtual, observe. Vamos a analizar el objeto, lo colocaron exactamente en la distancia focal, 30 centímetros. Ahí lo coloco, entonces el otro lado sería la refracción. El rayo número 1 lo llamé rayo paralelo porque es paralelo al eje principal, obvio. Observe, RP llega aquí y se desvía. Eso se llama refracción pasando por el foco. Aquí queda 1'. Vamos a mirar el recorrido de 1 a 1'. Ese es el rayo paralelo. El rayo focal no lo puedo tomar acá, el número 2. Me toca el rayo auxiliar, el número 3. Observe, en este caso especial. El rayo 3 es el rayo óptico. Mírelo, este que pasa por O, se ', RO, rayo óptico, y es el único que no se desvía. Este es 3 y este es 3'. Como no se corta 1' y 3', entonces no se me forma imagen. ¿Por qué no puedo tomar el rayo focal? Porque está, ojo, allá está pisado, mírelo, está en los pies, digámoslo así. Entonces, esta gráfica me toca necesariamente usar el rayo número 3, el rayo óptico, aquel que pasa por el punto óptico y es el único que no se desvía. Recuerde que refracción significa pasar, atravesar y que el rayo refractado se desvía o bien se acerca al eje, entonces es una lente convergente. Si se abre, es una lente divergente. Y esta es como lo vemos en el laboratorio. Esa imagen
se recoge así en el laboratorio. El objeto es la vela, la lente convergente transparente, recuerde, como una lupa. Si se recoge acá es imagen virtual. ¿Y qué es pantalla? Pantalla es un dispositivo óptico, una lámina negra, oscura, puede ser metálica. Observe, si se recoge aquí la imagen sería una imagen real. No aparece ni acá ni acá. Por lo tanto, concuerda con esta condición que no se cortan los rayos y concuerda analíticamente que de su I tiende a infinito. Bueno, chao, bendiciones en Cristo, fácil, elemental este tema. A estudiar, jóvenes, ya saben dónde encontrarme. Chao.